Mateo 2 y vamos a leer todo el capítulo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe hoy, que aplique esta palabra a nuestros corazones. Damos gracias, Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra, estudiar lo que sucedió en ese tiempo del nacimiento de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que el mensaje sea claro, que las 2 respuestas a Cristo que vemos en este capítulo sean muy claras para todos, para que puedan ver cómo han reaccionado a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú salves hoy a aquellos que han rechazado a tu Hijo hasta hoy, que hoy puede ser el día de su salvación, que tú puedes quebrantar su corazón duro, que puedan ver su necesidad y humillarse y creer en ti para la salvación. Te pedimos que nosotros que conocemos la historia, que hemos sido salvos, que podamos ser animados, exhortados a continuar adelante en nuestras vidas cristianas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues en estos días nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. No sabemos exactamente cuándo nació, pero aprovechamos esas fechas para meditar en este evento tan importante en el plan de redención de Dios, y también aprovechamos esas fechas para poder testificar a todo el mundo, especialmente a nuestros seres queridos y amigos, de quién es nuestro Salvador y cuánto ellos le necesitan también. Como cristianos nosotros celebramos con gran gozo el nacimiento de Cristo.
nuestro pasaje de hoy empieza hablando de eso, con la afirmación que Cristo nació. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, desde el primer versículo, vemos los personajes de la historia en este capítulo. Herodes, el rey, y unos magos. Pero no solamente vemos dos diferentes personajes en esta historia, sino también vemos dos diferentes reacciones al nacimiento de Cristo. Dos reacciones muy diferentes. Y esto es lo que quiero enfatizar hoy. Cómo reaccionar, cómo responder al nacimiento de Cristo. Porque el nacimiento de Cristo no es simplemente un hecho histórico que sucedió hace 2000 años. El nacimiento de Cristo no es simplemente una fecha histórica que nos permite celebrar esas fechas con regalos y familia y rica comida. No, el nacimiento de Cristo es un tema actual. Es algo que te afecta hoy, en tu vida ahora. Porque el estado eterno de tu alma depende de cómo respondes al nacimiento de un bebé hace 2000 años. Es lo que vemos en este texto. Aquí no nos dice nada del nacimiento de Cristo. Si queremos saber más de eso, como podemos leer en Lucas 2, como hicimos antes en el culto. Aquí nada más Mateo nos registra la respuesta de los magos y la respuesta de Herodes al nacimiento de Cristo. Vemos que los magos del oriente respondieron por medio de esforzarse para encontrar al bebé, por medio de adorarle y creer en él en fe, mientras Herodes le rechazó en miedo y pecado. Estas dos respuestas son las únicas dos respuestas posibles. Continúan siendo hoy en día las únicas dos posibilidades en cuanto a cómo cada persona va a responder a Cristo. O va a responder a Él como Rey, en adoración y en fe, o responder a Él en miedo, en pecado y en rechazo. ¿Cómo has respondido tú? ¿O cómo vas a responder hoy? Tienes que responder la pregunta, porque el estado eterno de tu alma depende de cómo respondes al nacimiento de un bebé de hace 2000 años. Vamos a ver en este mensaje las dos respuestas en este capítulo y cómo siguen siendo las respuestas también hoy en día. En primer lugar, primera respuesta posible, puedes responder al nacimiento de este bebé en adoración y fe. Así como los magos, como vamos a ver en este capítulo. Dice versículos 1 y 2, cuando Jesús nació en Belén, Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero antes de que veamos cómo esos hombres respondieron al nacimiento de Cristo, tenemos que responder la pregunta, ¿quiénes eran estos hombres? Aquí en nuestro país se celebra el Día de los Reyes Magos, ¿verdad? En enero, cuando celebramos la fecha supuesta cuando ellos llegaron al niño Jesús para darle regalos. Ahora, en primer lugar, lo más probable es que esos hombres llegaron a Cristo cuando ya tenía por lo menos un año, no algunos días después de su nacimiento. Pero, aparte de la cuestión de la fecha, también existe una gran confusión en cuanto a quiénes eran. ¿Reyes? ¿O magos? Y si eran magos, ¿qué significa que eran magos? Esos hombres, quienes vinieron para adorar a Jesús, fueron hombres sabios del oriente. No eran reyes. Magos está bien si entendemos bien la palabra, porque no se refiere a alguien que hace la magia. Si esta palabra que se traduce magos aquí se refiere a hombres sabios quienes daban consejo a un rey. Ejemplo, ¿recuerdan Daniel y sus amigos? Ellos fueron preparados como jóvenes en exilio en Babilonia y llegaron a ser incluidos entre los hombres sabios que aconsejaron al rey. Allí en Daniel habla de los magos, los astrólogos, etc. De hecho, cuando llegamos a Daniel y al reinado de Belsasar,
Eso es lo que leemos de testimonio que tenía Daniel. La reina madre dijo a su hijo, el rey: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Eso es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Es decir, Daniel fue considerado un mago en Babilonia. Un hombre sabio quien podía dar buen consejo al rey y explicarle las cosas difíciles. ¿Sí? Es la misma idea aquí. Cuando habla aquí en Mateo 2 de magos, debemos leer sabios. Hombres sabios quienes dedicaban sus vidas a estudiar y aconsejar a su rey. ¿Sí? Nos dice que vinieron del oriente. No nos dice exactamente de cuál país, pero muchos piensan que vinieron de Babilonia, que tiene mucho sentido cuando a veces pensamos en Daniel. Daniel tenía un testimonio muy importante durante los reinados de varios reyes. Fue tenido en gran estima y sin duda sus profecías, sus palabras de sabiduría fueron conocidas por siglos después. Y también recordemos que los hijos de Israel, los judíos, estaban en exilio en Babilonia. Y seguro que sus costumbres, su creencia, su esperanza en un futuro Mesías llegó a ser conocido también por los mismos babilonios. Entonces, probablemente por todo eso, esos magos, esos hombres sabios, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo cuando vieron la estrella sobrenatural y entendían lo suficiente para seguir la estrella y llegar a Israel sabiendo que la estrella estaba señalando el nacimiento del rey prometido de los judíos. Entonces, en resumen, no eran reyes, no eran ningún tipo de mago malo que podía hacer magia. Simplemente eran hombres sabios quienes estudiaban las estrellas y tenían algún conocimiento de las profecías de la venida del Mesías, el rey de los judíos. Ahora vamos a ver lo que hicieron. La primera cosa que leemos de ellos es que vinieron del oriente a Jerusalén. Yo enfatizo eso primero porque nos muestra que ellos se esforzaron, porque no vivían cerca. Tenían que tomar un viaje de tal vez 1000 kilómetros, y no en coche, no en autobús, ni menos en avión, caminando, montados sobre caballos. Tenían que esforzarse y mucho. No era un viaje fácil y cómodo para ellos. También leemos de por qué habían venido, por qué habían empezado ese viaje tan fácil, en versículo 2. Ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, esos hombres sabios generalmente estudiaban las estrellas. Otra vez, en Daniel encontramos la palabra astrólogo, aunque tiene un significado diferente que lo que pensamos hoy en día. Pero ellos estudiaban las estrellas. Ellos dicen que habían visto la estrella del rey de los judíos en el oriente y por eso habían tomado la decisión para viajar tanto para adorarle. Otra pregunta: ¿qué fue la estrella? Porque precisamente en esas fechas, creo que fue el lunes pasado, vimos las noticias que la estrella de Belén iba a aparecer otra vez. No sé si lo vieron. Había una conjunción muy cercana, es decir, muy rara, entre los planetas de Júpiter y Saturno. Y esto algunos llamaron la estrella de Belén. Algunos sí piensan que es lo que pasó en Mateo 2, que Dios permitió este acontecimiento natural para guiar a los magos. Pero yo creo que es mucho más probable que esta estrella era algo completamente sobrenatural. Ante todo, porque esta estrella apareció en el cielo por semanas y probablemente meses. Sí, porque los magos vieron la estrella, tenían que estudiarla y después viajar sus 1000 kilómetros para llegar a Jerusalén. Esa estrella no estaba en el cielo una sola noche, sino por semanas y meses. Y lo que es más, vemos en nuestro pasaje que la estrella les dirigió de alguna manera a Jerusalén.
Y cuando preguntaron en Jerusalén y aprendieron que el Mesías iba a nacer en Belén, dice el versículo 9, y aquí la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces eso no era una estrella normal, ni una conjunción de planetas, ni nada así. Era una estrella sobrenatural. Dios puso en el cielo con el propósito de guiar a esos magos a Cristo. Y vemos desde el principio lo que esos magos querían hacer al encontrar al bebé. Dijeron que habían venido para adorarle. Y lo hicieron, que vemos en versículos 10 y 11. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice que se regocijaron al ver la estrella, sabiendo que iba a guiarlos otra vez hasta donde estaba el niño. Y cuando llegaron, vieron al niño y postrándose, lo adoraron. Y fíjense que no adoraron a María. No se enfocaron en ella, sino en su hijo. Si María no merece la veneración ni la adoración, solamente su hijo Jesucristo. Y sabemos que esos hombres hicieron lo correcto al postrarse y adorar a Cristo, porque Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Entonces, esta es la respuesta correcta. Esa es la reacción correcta al nacimiento de este bebé, al conocer al Salvador. Así como los magos, cada persona es llamada a regocijarse con gran gozo y a adorar, postrarse y adorar a este Hijo de Dios. Y vemos que junto con su adoración le ofrecieron presentes, regalos, oro, incienso y mirra. Y es por eso que Mateo registra 3 regalos, que tenemos la tradición de 3 magos, pero en verdad no sabemos. Mateo no nos dice cuántos eran, habla en plural, pues más que uno, había por lo menos 2. Pero 3, 4, 5, 7, 8 no sabemos. Había un grupo de hombres sabios quienes vinieron y dieron a Cristo 3 regalos. Esos regalos, por un lado, no tenían ningún significado especial. Eran simplemente regalos de mucho valor que esos hombres querían presentar al rey de los judíos. Si leemos en 1 de Reyes, cuando vino la reina de Seba a visitar a Salomón, dice que ella trajo consigo mucho oro y una gran cantidad de especias. Es lo normal para traer regalos así para visitar a un rey. El incienso, por ejemplo, no solamente era algo ofrecido en los sacrificios, en el culto religioso, también en ocasiones sociales con los ricos. Entonces digo eso para que antes de intentar asociar un significado espiritual con cada regalo, primero necesitamos entender que simplemente eran regalos de mucho valor, dignos de un rey. Yo no creo que los sabios tuvieran ningún otro propósito al ofrecer a Cristo esos regalos, simplemente darle algo que un rey mereció. Pero esos regalos sí nos hacen pensar en quién era este bebé, en quién era este niño. Porque era un rey, y así mereció el regalo del oro. Era Dios mismo, y por eso sí mereció el incienso, el olor fragante que fue dado en los sacrificios que apuntaban hacia Él y lo que Él iba a hacer. Y la mirra era una especia usada en la sepultura. Entonces, los magos no sabían lo que iba a pasar con el niño, y por eso ofrecieron esos regalos simplemente como algo de gran valor para un rey. Pero nosotros, sabiendo lo que Cristo iba a hacer, podemos ver cómo simbolizaban la obra de Cristo como rey, como sacerdote y como sacrificio. Cuando ya habían adorado a Jesús, dice el versículo 12, que fueron avisados por revelaciones sueños que no volvieran a Herodes, pues regresaron a su tierra por otro camino. Y esto, por lo que vemos en los versículos, otros versículos que vamos a ver en un momento, que Herodes había dicho que ellos regresaron a él para decirle en dónde estaba el niño para poder adorarle. Pero sabemos que él no quería adorarle, sino matarle. Y por eso los magos, en fe, siguieron la palabra de Dios y regresaron a su país por otro camino. Entonces, otra vez, así es
como toda persona debería responder al nacimiento de este bebé, al nacimiento de Jesús, así como los magos, así como los hombres sabios. Ellos tenían algún conocimiento de Él. Se esforzaron a venir y adorarle y actuaron en mucha fe. Lo vemos también porque en versículo 2, fíjense que no preguntaron si hubiera nacido un rey de los judíos, sino dijeron, ¿en dónde está? Ha nacido, lo creemos, ¿dónde está? Pues qué fe. Sin nunca haberle visto, habían creído en Él. Ellos no tenían todo pleno conocimiento de los judíos del Antiguo Testamento. Ellos nunca iban a ver los milagros que Cristo iba a hacer más adelante en su ministerio. Ellos nada más vieron a un niño indefenso con su madre y creyeron. Adoraron. En fe creyeron en el Hijo de Dios. Así es. Así es como cada ser humano debería responder a Cristo. Tienes que conocerle, aprender de Él y después adorarle. Rendir todo a Él, presentarle tu todo, creer en fe para ser salvo. Pero desafortunadamente hay otra posibilidad al ser confrontado con Cristo. Tú puedes responder al nacimiento de este bebé en adoración y fe, o puedes responder a Él con miedo y en pecado, rechazándole. Es la respuesta o la reacción de Herodes que vemos en este capítulo. Otra vez, primero la pregunta, ¿quién era Herodes? Pues este Herodes era Herodes el Grande. Es importante porque leemos de uno de sus hijos más adelante en la historia de Cristo. El Herodes, quien mató a Juan el Bautista, quien estaba involucrado en la muerte de Cristo, era el hijo de este Herodes, no el mismo. Este Herodes el Grande, era el rey de los judíos en ese momento del nacimiento de Cristo. Pero él había sido puesto en ese lugar, en poder, por los romanos. Herodes era nada más una parte judío, otra parte edomita. Entonces los judíos no le consideraron como rey, como judío, ni como rey. Nada más alguien impuesto por sus enemigos, los romanos. Y él era un hombre malvado, no hay otra palabra. Él mató a varios de sus propios hijos. Él mató a su esposa. Mató a otras personas cercanas de él por todo el miedo que ellos querían derrocarle y tomar su reinado. Entonces no nos sorprende que dice en versículo 3 que su reacción al enterarse de que un rey de los judíos había nacido, dice, se turbó. La palabra más literalmente estaba aterrorizado por esta palabra. Tenía un miedo enorme de que alguien iba a tomar su lugar como rey, y por eso responde como responde a los magos, después con los niños. Primero vemos que Herodes tenía que investigar para poder responder a los magos en cuanto a en dónde iban a nacer el Mesías. Versículo 4. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces vemos que este hombre no tenía ningún conocimiento de las Escrituras. Herodes no estaba esperando con ganas el Mesías que había sido prometido. No sabía nada hasta que tenía que preguntar a los líderes espirituales de este tiempo en dónde iba a nacer el Mesías. Ellos investigan y aquí citan de Miqueas 5, que dicen que va a nacer en Belén de Judea. Entonces, con este miedo de que había nacido el rey prometido de los judíos, Herodes engaña a los magos. Versículos 7 y 8, él llama a ellos en secreto para preguntar, los envía, dice versículo 8, a Belén, diciendo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pues Herodes trata a los magos como espías, para que vayan y confirmen dónde está el niño. Él dice para adorarle, pero sabemos que él nada más quería matarle. Y cuando los magos son avisados por Dios para no regresar a Herodes, sino regresar por otro camino, él se enoja mucho y manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en la región cercana. Versículo 16. En parte también por eso vemos que los magos probablemente no visitaron a Jesús en los primeros días de su vida, porque Herodes no mandó matar a los niños menores de 6 meses, sino menores de 2 años.
Entonces eso nos da una idea de la edad de Cristo en ese momento. Pero vemos que Dios había obrado de antemano para proteger a su hijo. Versículos 13 a 15 leemos que mandó a José una visión en sueños para ir a Egipto, para tomar a María y a Cristo y ir a Egipto para estar protegidos. Y ellos no regresaron, dice, hasta que Herodes el Grande murió, como vemos en los últimos versículos del capítulo, y no regresaron a Belén, sino a Nazaret, para cumplir esa profecía. Pero bueno, aquí debemos regresar a la reacción de Herodes. Ya vimos que él respondió al nacimiento de Cristo con miedo, en ignorancia, engañando a los magos. Al final de cuentas, leemos que intentó matarle, pero Dios preservó a su hijo. De todos modos, aún sabiendo que Dios había planeado todo eso, que había protegido a Cristo, eso fue un día de lágrimas en Belén y en sus alrededores, cuando todos sus niños menores de 2 años fueron matados. Ahora, Belén no era como la Ciudad de México, que tomando en cuenta la población de Belén en esos días, 1,000 personas, más o menos. Más los pueblos cercanos, probablemente no más que 20, 24 niños fueron matados. Bueno, obviamente nada más un niño matado es una tragedia. Pero menciono eso porque a veces tenemos un concepto de ese día equivocado, de una tradición aquí en este país equivocada, y debemos saber la verdad. Pero aquí lo más interesante de esta parte de la historia es que Mateo nos muestra que aún lo que hizo Herodes, este gran pecado de mandar matar a los niños, había sido profetizado. Y así era parte del plan de Dios. Veamos versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. El contexto original de esas palabras de Jeremías se refiere al exilio. Habla de cuando las madres judías, quienes lloraron por sus hijos en los días cuando Jerusalén y las otras ciudades estaban siendo destruidas por el enemigo, habla de cuando los hijos estaban siendo matados en la guerra o llevados al exilio a Babilonia. Aquel que llora por sus hijos se refiere a lo mismo. Raquel, la esposa de Jacob, murió a dar luz a Benjamín y fue sepultada muy cerca de Belén. El punto es que eso no fue la primera vez que muchos niños murieron. No fue la primera vez que muchos fueron matados. Mateo nos muestra que era parte del plan de Dios. Pero también en la cita de Jeremías nos muestra que hay esperanza. Ahora, no vemos eso en la parte de la profecía que Mateo cita. Pero si vamos juntos, por favor, al libro de Jeremías y el capítulo 31, vamos a ver el contexto original. Podemos ver la esperanza que Dios también prometió en ese tiempo. Vamos a leer Jeremías 31, versículos 15 a 17. Versículo 15 es el versículo que Mateo cita. Necesitamos saber el contexto también, los versículos que siguen. Jeremías 31, versículos 15 a 17. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Aquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces, aunque había mucho lloro en ese momento, Dios prometió que los exilios iban a regresar. Había esperanza. No pareció que había esperanza ese tiempo, pero sí había esperanza. Dios dio esperanza a esas madres, a esos judíos en el tiempo del exilio, prometiendo volver a sus hijos a su propia tierra. Entonces, aunque Mateo no cita estos versículos de Jeremías que siguen, que hablan de esperanza, sin duda él esperaba que los lectores de su evangelio entendieran el contexto. Él cita Jeremías 31:15 de la tragedia y el lloro, pero con la expectación de que nosotros sepamos el contexto. Lo que sigue, que la situación no termine en lloro,
sino con una expectación de rescate y salvación. ¿Sí? De la misma manera que Dios había prometido esperanza a los exilios, a los judíos en esos días, ahora los que sufrieron esta matanza de Herodes en Mateo 2 podían tener esperanza, sabiendo que todo fue parte del plan de Dios, que no tienen que enfocarse en su tristeza, porque ellos deben enfocarse en la esperanza prometida en Cristo, quien había venido. Las lágrimas de las madres del exilio estaban siendo enjugadas para siempre en Cristo. Cristo realmente simboliza que el exilio ya ha terminado. El Hijo de David, el Hijo de Dios, ha venido para establecer un nuevo pacto, para vivir y morir y salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el contexto de Jeremías, aunque muchas madres lloraron porque sus hijos fueron llevados a Babilonia, fueron matados, Dios respondió con esperanza, prometiendo volverlos a su tierra. Ante todo, esperanza por medio de mandar a su Hijo, el verdadero Israel. Y aquí, aunque muchas madres lloraron también por sus hijos, Mateo muestra que hay esperanza también. Aún la más grande tragedia humana tiene su parte en el perfecto propósito de Dios. Cristo vino para traer esperanza. Esas madres no tienen que llorar para siempre, porque aunque sus hijos habían sido matados, su Mesías había venido. El autor de vida, quien consuela y salva a su pueblo, había venido. El Hijo de Dios iba a morir para que su pueblo pudiera tener salvación de sus pecados. Entonces Herodes respondió al nacimiento de Jesús en incredulidad, miedo, pecado, le rechazó e intentó matarle. Y hoy en día los incrédulos de este mundo responden de la misma manera. Los incrédulos se oponen a Cristo y le rechazan. Pero los incrédulos pueden hacer lo que quieran. O tú, como rebelde y enemigo en contra de Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes rechazarle y rebelarte en contra de Él, pero Dios gana, Dios vence. Hay una esperanza prometida que ni tú ni ninguna otra persona puede estorbar, porque Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo gana la salvación y nadie puede resistirle. Nadie puede arruinar su plan y su voluntad, porque al final de cuentas, todo hombre muere. Todo incrédulo que se opone a Dios muere, como vemos aquí con Herodes, versículo 19. Toda persona que se opone a Dios y su Hijo muere eternamente en sus pecados para sufrir el infierno para la eternidad. Entonces, ¿por qué responder en rechazo al nacimiento de Jesús? Tú puedes intentar rechazarle, tú puedes intentar destruirle, tú puedes intentar oponerte a Él, pero tú no puedes hacer nada. ¿Cómo vas a responder a Cristo? ¿Cómo vas a responder al nacimiento de este bebé? ¿Como Herodes? Primero en ignorancia de quién es y después en miedo y en rechazo. ¿Tú crees que puedes ganar en contra de Dios, en contra de su Cristo? Leamos el Salmo 2, por favor. Porque aquí vemos que Dios se ríe de aquellos que piensan que pueden ganar en contra de Él. Se ríe de la persona que piensa que puede hacer cualquier cosa para estorbar su voluntad. El Salmo 2. ¿Pueden verlo conmigo o nada más escuchar? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes.
Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así es. No te pongas en contra de Dios y su Hijo pensando que puedes ganar. No te rebeles en tu vida en contra de Él. Dios se ríe de ti. Así es tan ridículo que tú pienses que puedes estorbar lo que Dios hace. Dios ha establecido a su Hijo como rey. Él recibirá las naciones como herencia y regirá con vara de hierro. Entonces la respuesta es servir a Dios con temor, honrar al Hijo para que te salve en vez de condenarte para siempre en su ira. Entonces hoy, en estos días, cuando celebramos el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, tú tienes que decidir cómo vas a responder. Porque el estado eterno de tu alma depende de cómo respondes al nacimiento de este bebé. No seas como Herodes, ignorante, rechazando al Salvador en miedo. No seas como los líderes de los judíos en ese tiempo, quienes podían dar la respuesta correcta en cuanto a en dónde iba a nacer el Mesías, pero no estaban interesados en ir para verle y adorarle. Y cuando él creció y empezó su ministerio, le crucificaron. El ejemplo en este capítulo que cada uno necesita seguir es el ejemplo de los magos. Y ellos ni eran judíos. Ellos ni tenían las ventajas de los judíos ni el pleno conocimiento de la palabra. Y de todos modos vinieron para adorarle, se esforzaron para ver al bebé y adorarle y darle regalos. Es interesante porque así es a veces. Las personas más lejos de la iglesia responden en fe en adoración a Él. Entonces no te desesperes. Porque hay esperanza para ti, no importa lo que has hecho, no importa cuán poco de la Biblia tú entiendes, eso no importa. Si ahora tú reconoces tu necesidad de Cristo y vienes a Él en adoración y fe, te va a salvar. Por supuesto, si también sabes mucho de Dios y su palabra, no le rechaces. No permitas que todas tus ventajas de años en la iglesia, años de escuchar la palabra de Dios, no te sirvan para nada. Un conocimiento meramente intelectual de Cristo no te ayudará. Tienes que responder en fe, en adoración, rindiendo todo a Él. Necesitas tener fe como los magos, esforzándote a conocer a Cristo. Ahora no es por una estrella, es por su palabra. Tienes que venir, leer la palabra, escuchar la palabra, adorar a Cristo, dar todo tu ser en sacrificio vivo. No para merecer tu salvación porque no puedes, no para comprar tu salvación con cosas materiales, sino para mostrar que ya entiendes que yo no puedo. Solamente Cristo me puede salvar. Cristo es el regalo que tú necesitas hoy. Es fácil cuando uno predica a los niños en sus días, ¿no? ¿Cuáles regalos recibiste en la Navidad o en Día de Reyes? Este regalo, ese regalo. ¿Sabes el regalo que más necesitas? Que es Cristo. Pues hoy en día tal vez no recibimos tantos regalos y no nos emocionamos tanto, o tal vez sí. Lo que más necesitas en esos días no es un ascenso en tu trabajo, no es el nuevo iPhone, no es cualquier regalo o cosa material. Necesitas a Cristo. Tú eres suficientemente sabio como para buscarle, recibirle como Salvador en fe. No tienes que viajar 1000 kilómetros ahora. Vas a encontrar a Cristo en la Biblia. Has escuchado de Él hoy. Entonces responde correctamente. Póstrate, adora, rinde todo a Él, mostrando que no retienes nada y reconoces tu necesidad de Cristo y su salvación. ¿Has encontrado a Jesús? ¿Le conoces? ¿Le adoras? ¿Le has dado todo? O lo que sí. Porque el estado eterno de tu alma depende
de cómo respondes al nacimiento de este bebé hace 2000 años. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por Cristo, por tu Hijo amado, quien tú mandaste a este mundo para tomar cuerpo humano, para vivir aquí en el mundo, sufriendo por nosotros, quien murió en nuestro lugar. Nosotros merecemos la muerte eterna, pero Él pagó por nosotros, para que podamos tener la salvación, la vida eterna, la reconciliación contigo. Te pedimos, Señor, que cada persona que hoy ha escuchado este mensaje se dé cuenta que tiene que responder hoy, que no puede esperar más tiempo, que hoy necesita responder a Cristo, a su nacimiento, a su vida, a su muerte, a su salvación, en fe y en adoración. Damos gracias, Señor, por aquellos que tú has salvado, algunos hace muchos años y otros más recientemente. Damos gracias, Señor, por esta salvación tan maravillosa que hemos recibido. Una salvación gratuita que no es lo que merecemos. Una salvación solamente por Cristo. Pero precisamente porque nosotros nos alegramos tanto por nuestra salvación, tenemos una carga tan grande por aquellos que todavía no son salvos. Por aquellos que todavía están respondiendo como Herodes, en ignorancia, en miedo, en rechazo, rebelándose en contra de Dios, ignorando su necesidad de la salvación, en vez de postrándose en humildad para adorarle y creer en Él. Señor, te pedimos, te rogamos que hagas tu obra sobrenatural en el corazón hoy del incrédulo. Hay personas escuchando ahora que no te conocen. Algunos no quieren, otros tal vez están confundidos, otros apenas se dan cuenta que sí es lo que necesito. Señor, hoy haz algo, te pedimos. Ten misericordia de esas personas que están en camino al infierno. Señor, son nuestros seres queridos, son nuestros hermanos y padres y tíos y amigos. Y no queremos verlos sufrir para siempre. Queremos verlos gozándose en ti, transformados para siempre con la salvación que solamente viene de Cristo. Señor, hoy salva a tu pueblo. Siembra la semilla del Evangelio. Te pedimos, Señor, que pueda dar fruto, para que podamos regocijarnos en este nuevo año de más personas salvas, más personas bautizadas, más personas añadidas a la iglesia, para glorificarte con todo el ser. Haz eso, te pedimos, Señor. Aplica tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.